Como le estuvimos platicando hace algunos días, hubo un linchamiento en la Mixteca poblana, particularmente en el municipio de Cohuecan, y lamentablemente 7 personas fallecieron. Y platicábamos, Freddy, que es un tema complejo Desde las dos porque puntos de tenemos vista, que ¿eh? verlo en dos aristas o desde dos perspectivas. La gente que se siente violentada, que está harta de hablarle a la policía, que está harta de que, y que esto es importante recalcarlo, de que llega la policía, detienen a los supuestos, porque hay que decirles así mientras no se les comprueba, a los supuestos delincuentes, perdón, y momentos más tarde los ven libres y la gente dice, es que la policía los soltó. No, es que hay un sistema judicial Es un proceso, porque además hasta ellos tienen derecho a mostrar que son que es, culpables. y los otros que son Y los inocentes. otros sí que son inocentes. Aquí el tema es muy complicado porque cuando la gente está enardecida, no mide ese tipo de consecuencias. Y a lo mejor alguien iba pasando ahí y fue una persona inocente, como sucedió en Ajalpan, donde lincharon a 2 personas que eran encuestadores. No tenían Bueno, absolutamente nada que ver. pero ahí también después se buscó estas famosas casas encuestadoras y nunca aparecieron. Sí, Y muchas ocasiones han aprovechado el desconocimiento de la gente de municipios lejanos para llegar diciendo que son de X o Y empresa y no es cierto. es lo complicado de las dos Entonces partes, sí hay Elisa. que ver las dos partes. Y justamente vamos a escuchar como siempre la muy inteligente colaboración de nuestro amigo Alejandro Montiel Bonilla, que hace una reflexión sobre el tema de los linchamientos. Vamos a escucharlo. Buenos días, queridos amigos de la Sierra Norte. Pues todavía en Puebla parece que no nos podemos reponer de estos 7 linchados que desgraciadamente se suman a una serie ya larga de linchamientos en el estado de Puebla. Eh, Independientemente de que la justicia señale a los verdaderos culpables y las causas que llevaron a la población a realizar estos tremendos actos, mi reflexión va en dos sentidos. Una es que no hemos podido en Puebla ya desde hace varios años terminar con estos episodios violentos que tienen explicaciones sociológicas muy profundas, las cuales por el espacio no voy a ahondar, pero sí es necesario hacer un llamado que para entender a profundidad estos sucesos en la historia, sangrienta historia de Puebla, hay que hacer una convocatoria general a los mejores especialistas del país y del mundo. Creo que solamente así podremos entender las causas y cómo corregirlas. Todo el tiempo veo en los medios reacciones a bote pronto. Algunos llegan a culpar hasta los videojuegos, cosas, en fin, que no tienen sentido, porque también esa explicación es la que se da, desgraciadamente, a otros sucesos sangrientos, como sabemos, en el país del norte de los Estados Unidos de América. Mientras los especialistas involucrados, criminólogos, antropólogos, sociólogos, que están estudiando esto, pero que desgraciadamente no quieren o no tienen los espacios o no les interesa, no sabemos por qué, no están saliendo a los medios a explicar estos fenómenos, la población siempre se quedará en la ignorancia y con explicaciones muy cortas de estos fenómenos. Y por otra parte, por favor, eh, hablar con nuestros hijos. Eh, Definitivamente lo que estamos viendo hoy en Puebla no había sucedido en los últimos 20 años. Y quiere decir que la generación anterior eh, perdió memoria de estos sucesos, salvo en el 68, cuando estos sucesos en Canoa era la única referencia. Pero después
si bien la historia registra otros sucesos de linchamiento, en general mediáticamente no eran tan relevantes como lo que está sucediendo hoy. De esa manera, creo que es una vez más urgente el llamado a conversar con los hijos, a no normalizar la violencia. No normalizar la violencia. Sí decirles siempre que estos episodios son errados, que por supuesto la justicia no se ejecuta en la plaza pública, la justicia no se ejecuta por propia mano, y explicarles las consecuencias. Desgraciadamente, lo que percibo en redes sociales, en las miles de personas que me siguen y me escriben, parece desgraciadamente una, yo diría, alegría justiciera de ver estos sucesos y de pensar que cada vez que se logra, desgraciadamente, un linchamiento, se asesina a una persona, porque esa es la realidad, se asesina impunemente a una persona, pareciera que la sociedad se satisface. Desgraciadamente, la propia sociedad que dice esto no se da cuenta que esto solamente originará una espiral de venganzas. Originará una mayor descomposición social. ¿Por qué? Porque muchas veces son inocentes y aunque fuesen culpables, estamos en el siglo XXI y supuestamente el imperio de la ley ya está entre nosotros. Lo que nos recuerdan estos linchamientos es que Puebla probablemente nunca salió de la época virreinal, donde los ajusticiamientos eran comunes y la ley y la justicia no hacían su aparición como en Occidente. Pareciera que México y Puebla vive muy diferentes tiempos y no pareciera, sino esa es la realidad. Lo más preocupante es que la voz en general parece decir que eso sería lo correcto. Entonces hablen con sus hijos, eso no es lo correcto, ese no es el camino, aunque en el momento parezca que nos satisface ver esa justicia momentánea. Muchas gracias.